Asunto. Me preguntan por el origen más antiguo en México de la secta masonería. Abrimos respuesta. Héctor Rosales. La secta masonería se refunda en el año 1717 en Inglaterra, 24 de junio, por tanto su actividad en México debe ser posterior a ese movimiento. Revisando en los archivos de la Inquisición encontramos que la masonería no fue una introducción española, sino que vino con la migración inglesa y francesa. El 24 de junio de 1791, la Inquisición detuvo a varios migrantes franceses que organizaban una tenida masónica. Ese día la secta cumplió sus primeros 74 años refundada. Un relojero Jean Laroche, el cocinero Jean Lausel y el barbero Duroy, en cuya casa se celebraba el rito pagano de San Juan, el solsticio de verano como parte de su culto pagano al sol. Los masones para confundir a los cristianos les hacen pensar que celebran a San Juan, cuando en realidad descienden de Herodes, el asesino de San Juan Bautista. La secta masonería totalmente anticristiana, jugó un papel importante en impulsar la violencia contra España. Se dice que el sanguinario Miguel Hidalgo y Costilla fue masón, aunque hay opiniones divididas. Él abrazó las ideas de la Revolución Francesa, la secta Illuminati, que tenía controlada a la orden jesuita, que en América usó para impulsar la guerra contra España. Con el arresto en Baviera de los Iluminados de Baviera, la orden jesuita fue perseguida por este motivo. Por los Jesuits Illuminati, Hidalgo leía el Código Napoleónico, leyes anticristianas, leyes ateas que adoptó Francia después de la Revolución de 1789, y quería todo lo que decían los libros de la Ilustración, del liberalismo del ateísmo. Antes de la presencia de la secta masónica, la Inquisición enfrentó a criptojudíos, sectas de brujería, e indígenas adoradores de antiguos demonios. Según el gran maestre de la masonería Manuel Jiménez Guzmán, amigo personal del masón grado 33 Andrés Manuel López Obrador, declaró que ellos eran los que persiguió la Inquisición por prácticas de brujería. Un escritor llamado Simón Sebag Montefiore, dice que sus ancestros fueron quemados por la Inquisición en Nuevo León que por ser judíos. Como su nombre lo dice, él viene de una familia Illuminati, los Montefiore, ligados a los Rothschild. Aseguró. Mi familia lejana se llamaba Carvajal. 2 de ellos, Leonor y Luis, fueron quemados en la hoguera por la Inquisición española en 1596 simplemente por tener sangre judía impura y practicar el judaísmo en secreto. Pero el hijo pequeño de Leonore, Joseph, logró escapar y alcanzar la libertad. Navegó hasta Italia, donde se estableció en un pueblo toscano llamado Montefiore, y adoptó su nombre. La Inquisición no ejecutó a más de 43 personas en todos los siglos que estuvo en Nueva España. Lo que sea que hicieran los Carvajal, realmente debió ser muy grave. Algunas organizaciones señaladas de satánicas han incluso hecho canciones y telenovelas para celebrar a gente como los Carvajal, como aquella rara canción de la cantante Lucía Méndez, Un alma en pena, que fue hecha para su telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, que narra cómo el espíritu de una bruja regresa para vengarse de la iglesia y los descendientes de sus enemigos que la llevaron a la hoguera. Revisando los registros genealógicos de Montefiore, encontramos que su ancestro más antiguo fue Joseph León Montefiore, dice nacido en 1589 en Pesaro, Marche, Italia. No dice que haya nacido en México. Se casó con Rachel Olivetti. Su hijo y a su vez descendientes a continuación. Judá León Montefiore 1605, Joseph Montefiore 1647, Moses Rafael Montefiore 1667 a 1731, Judá Moses Rafael Montefiore 1667 a 1731, Moses Vitaim Montefiore 1712 a 1789, Samuel Aileen Montefiore 1757 a 1802, Moses Montefiore 1785 a 1850. Este es el famoso banquero del que presume Moses Sebag Montefiore, su sobrino heredó todo. 7 generaciones antes. Se dice que Luis de Carvajal el Viejo fue fundador y gobernador del norteño Nuevo Reino de León. Qué interesante, porque a la gente de Nuevo León siempre se le acusa de tacaña, y una vez me dijeron que el cabrito podría ser una costumbre judía. En México se había instalado una extensa red de adeptos al judaísmo.
En todos esos años es obvio que sostuvieron una guerra contra Cristo, contra la Iglesia a través de la masonería, y que mejor infiltrar la misma Inquisición y misma la orden jesuita para esos propósitos, ya que ¿quién pensaría en una organización tan respetada para impular guerras y destrucción del reino católico español? Dice además Luis Carvajal y de la Cueva, el viejo Mogadouro, Trás-os-Montes, Portugal, 1537 nació, y falleció en Ciudad de México, 13 de febrero de 1591, fue uno de los conquistadores españoles de México, fundador del nuevo Reino de León. Ejerció como comerciante, militar, conquistador, traficante de esclavos negros y político. Esto no es raro, ya que los Illuminati de origen hebreo eran los principales esclavistas, y era un periodo en que era legal. Tanto él como su familia, cristianos nuevos de origen judío portugués, denominados marranos en la época, y por la historiografía posterior, fueron acusados de judaizar, procesados, torturados y condenados por la Inquisición. Murió en prisión a causa de los maltratos recibidos durante su cautiverio. Fue tío de Luis de Carvajal el Mozo, poeta y místico a quien se considera el primer escritor judío de América. En el otoño de 1568 apresó a 77 ingleses de la expedición de John Hawkins que, tras perder algunos barcos en Veracruz, estaban saqueando la costa de Tamaulipas. Martín Enríquez de Almanza, virrey de Nueva España, quedó impresionado por el hecho y le nombró capitán. Luis de Carvajal había presentado al rey Felipe II su proyecto para colonizar tierras ubicadas al norte de Nueva España, lo que habría de resultar en la fundación del nuevo Reino de León, cuyos límites jurisdiccionales partían del puerto de Pánuco, al norte del actual estado de Veracruz, mismo que se extendía 200 leguas hacia el oeste y otras 200 leguas hacia el norte, formando así un cuadrado que tendría 800 kilómetros por lado. Sin embargo, esta extensión invadiría las jurisdicciones del Reino de la Nueva Vizcaya, al cual pertenecía la casi recién fundada villa de Santiago del Saltillo. Carvajal fundaría, en la zona que ocupa actualmente la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la villa de Santa Lucía, establecida en 1577 por Alberto del Canto, que luego renombró como Ciudad de León, fundando asimismo otro asentamiento que denominó San Luis Rey de Francia, donde se refundó en 1596 la ciudad de Monterrey. Para pacificar y colonizar el territorio contó con 100 soldados y 60 trabajadores casados. Entre los criptojudíos que comenzaron a desarrollar la vida social del nuevo territorio estaba su propia familia, su hermana Francisca de Carvajal, su cuñado Francisco Rodríguez y los hijos de estos. El más destacado históricamente fue el que se llamaba como él, Luis de Carvajal el Mozo. Cuando parecía que habían alcanzado la prosperidad, y a pesar de que públicamente mantenían la religión cristiana, dando de besos de Judas a la Santa Cruz, en 1590 fueron acusados como judaizantes ante la Inquisición. La denuncia la hizo el capitán Felipe Núñez, a quien supuestamente había intentado atraer al judaísmo doña Isabel, una de las sobrinas de Carvajal. Su sobrino, sobrinas y hermana, sin exceptuar a 2 niños, llamados Ánica y Miguel, fueron procesados, torturados en el potro, y casi todos quemados vivos en la hoguera. En el auto de fe del 2 de febrero de 1590, Luis, su madre Francisca y sus sobrinas Isabel, Leonor y Catalina se reconciliaron vistiendo el San Benito y abjurando públicamente sus pecados. Sin embargo, poco tiempo después, fueron nuevamente acusados de reincidir en prácticas judaizantes, y condenados a un proceso más estricto que culminó en la muerte en la hoguera, consumada en el quemadero de San Hipólito. Luis fue perdonado de la hoguera de último momento, pero a cambio, se le condenado a prisión y San Benito perpetuos. Mientras esperaba la ejecución de su sentencia, el gobernador Carvajal murió en prisión el 13 de febrero de 1591, a causa de las duras condiciones de su cautiverio. La Iglesia les dio muchas oportunidades de arrepentirse, de dejar su credo falso, mejor irse del país, y ellos no lo quisieron. Los ancestros de Sebag Montefiore pagaron caro su maldad. Ahora bien, ¿qué pasó en México? En México, los jesuitas fueron peores que la misma masonería, porque estaba dentro la secta Illuminati. Los descendientes de la secta Illuminati, disfrazados de agentes británicos de la masonería, siguieron actuando contra México, o mejor dicho contra el Reino de España.
Hoy los Rothschild usan la historia para manipular muchos judíos para que odien a los católicos, y a los católicos manipulan para que odien a los judíos. La banca Goldschmidt, luego emparentados con los Rothschild, fueron los impulsores de la guerra contra España. Los Montefiore eran judíos que se fingieron cristianos, les llamaban marranos, residieron en Italia, los judíos más antiguos viven en Roma, porque llegaron desde tiempos del Imperio Romano, en la década de 1790 emigraron de la Toscana a Londres, donde prosperaron como agentes de la anticristiana banca Rothschild. Uno de sus hijos, Moses Montefiore, ingresó en la bolsa de valores a principios del siglo XIX y comenzó a hacer fortuna. Moses compró una finca en Ramsgate, Kent, y les gusta contar que la joven princesa Victoria, que estaba de vacaciones en la playa con su madre, la duquesa de Kent, jugara en sus jardines. Nótese la arrogancia de Sebag Montefiore, al contarnos esto, es como decir, mis ancestros tenían más dinero que los reyes de Inglaterra, él es amigo personal de Anna Rothschild. Cuando se convirtió en reina, Victoria escribió en su diario que Moses le había impresionado como un hebreo noble y decente y, poco después de su ascenso al trono, lo nombró caballero y, más tarde, él recibió el título de baronet. Lo decía una reina Illuminati, ligada a la masonería, que construyó una pirámide como tumba de su marido. Los miembros de estas sectas nunca tuvieron aprecio por los judíos tradicionales, sino por judíos ateos como los Rothschild o Montefiore. Cuando murió a los 100 años, Sir Moses no dejó hijos legítimos y el título de baronet pasó a su sobrino nieto Sir Francis Montefiore, mientras que su fortuna pasó a un sobrino marroquí, Sir Joseph Sebag Montefiore, hijo de su hermana, de quien desciende Simón, historiador Illuminati ligado a los Rothschild. Comenta que durante 700 años, España fue islámica y árabe. En su apogeo, la España musulmana, conocida como el Andalus, fue un califato, un reino islámico con, dice él con burla, bendición divina. La capital del califa, Córdoba, en el sur de España, también albergaba una enorme población judía. Los musulmanes toleraban a los judíos e incluso nombraban primeros ministros judíos. Pero Al-Ándalus estaba en decadencia y cuando los reyes cristianos de Castilla, en el norte, comenzaron su reconquista en el siglo XIII, la lucha encarnizada con los príncipes islámicos se convirtió en una cruzada salvaje, que por gracia de Dios, ganaron los reyes católicos Isabel y Fernando, que expulsaron a musulmanes y judíos de sus reinos, pero eso es otra historia. Son esto, nos comenta Montefiore, los Illuminati, porque prefiere a los terroristas islámicos que a los cristianos. Los Carvajal fueron con justicia castigados por fingirse católicos, y además poco se sabe si lo que practicaban era realmente judaísmo, o ritos ocultistas. Era una familia que siempre tuvo poder en México o en Italia por lo visto. A mí me gusta conocer y contar esta historia, porque nos revela que con la Inquisición sí existía la justicia, no como ahora que los ricos o criminales poderosos como Andrés Manuel y su familia de marranos es impune. Antes no importaba quién fueras, si eras un mal cristiano te caía la ley y hasta la hoguera. Luis de Carvajal seguro ya se sentía mucho por haber recibido el aplauso de los reyes de España, pues ni con eso tuvo impunidad, ni por ser el influyente gobernador vendedor de esclavos negros. Ampliación. Para los buenos suscriptores, ya tengo el auto de fe, del Santo Oficio contra Luis Carvajal, para saber de qué se le acusó. Dice: Luis de Carvajal, mozo soltero, reconciliado por este Santo Oficio, hijo de Francisco Rodríguez Matos, difunto, condenado. Y de doña Francisca Núñez de Carvajal, reconciliados, de generación de cristianos nuevos de judíos, y mudado el nombre Joseph Lumbroso. Visto por nos, los inquisidores contra la herética pravedad y apostasía, en la ciudad y arzobispado de México, estados y provincias de la Nueva España y su distrito, para autoridad apostólica y ordinaria, un proceso de pleito y causa criminal que antes nos ha pendido y pende entre partes de la una el doctor Matos de Borqués,
fiscal de este santo oficio, actor acusante, y de la otra reo acusado el dicho Luis de Carvajal, reconciliado y mudado el nombre en la ley de Moisés, Joseph Lumbroso, que presente está, sobre y en razón del cielito y crimen de la herejía, apostasía, pertinacia y relapsia y haber sido dogmatista, maestro y enseñador de ella, de que por parte del dicho promotor fiscal fue denunciado y acusado criminalmente ante nos, diciendo que el susodicho en años pasados había sido preso, en este santo oficio, testificado y acusado, porque siendo cristiano bautizado y confirmado había guardado y creído la ley vieja y muerta de Moisés, sus ritos y ceremonias, y que pareciendo por el juicio exterior haber satisfecho a la probanza y testificación recibida contra él, y que de verdadero corazón y fe no fingida estaba convertido a nuestra santa fe católica, arrepentido y apartado de sus errores y herejías, por las fingidas lágrimas y señales que mostraba, en el auto público de la fe que en esta ciudad se celebró el pasado año de 90, usando con él de la benignidad y clemencia que no merecía, había sido admitido a reconciliación y al gremio de nuestra Santa Madre Iglesia, debajo de promesa y solemne juramento que públicamente hizo, de no volver más a ellas ni a otras algunas, las cuales abjuraba y detestaba y se sometía al justo y severo castigo de fuego constituido por la relapsia, y lo había firmado de su nombre, y que era así que como perro que volvía al vómito después de la dicha abjuración y reconciliación, con la natural ingratitud de los judíos y su dureza y protervía, olvidado de la indigna misericordia y beneficio que había recibido, se había vuelto a la creencia y guarda de la dicha ley de Moisés, y a sus ritos y ceremonias, que en la leche, por enseñanza de sus padres, había mamado, pensando y creyendo salvarse en ella como en ley buena dada por Dios de Israel, que prometía a quien la guardaba la gloria, riquezas y bienes temporales, y no en la de nuestro Señor Jesucristo, a quien no tenía por Dios. Y desvergonzada y atrevidamente publicaba ser embaidor y engañador, en cuya comprobación, con error de entendimiento y ánimo pertinaz y depravado, esperaba al Mesías prometido en la dicha ley, creyendo y afirmando no haber venido al mundo ni serlo Cristo nuestro Señor, ni haberse cumplido en él las profecías de la vieja ley, y que a quien él aguardaba era el verdadero Mesías que redimiría a Israel y lo sacaría del cautiverio y maldades en que estaba, y confundiría los ídolos del mundo, que eran las imágenes que en él adoran los cristianos de Cristo nuestro Salvador y de su gloriosa Madre Señora nuestra, y de los santos y otras figuras y estatuas de dioses y bárbaras naciones, a quien su falso Mesías traería al conocimiento verdadero que procuraba fundar en profecías del Testamento Viejo, mal traídas y de sentido herético y torcido. Y que cuando guardaba los domingos y fiestas de nuestra evangélica ley confesaba y comulgaba con ellas, decía ser de miedo y por cumplimiento y no ser sentido, afirmando con osadía y temeridad que le pesaba de ello y pedía a Dios perdón, y que lo que no se podía sufrir era que en nuestra presencia, preciándose de judío protervo, se acusase de haberlo hecho y guardado las fiestas de los cristianos, y usando de sus sacramentos y tenido miedo de guardar la dicha ley de Moisés, y por este temor haberle hecho alevosía alegando ante nos en abono de ella y de la ridiculosa esperanza de la venida de su Mesías, tan esperado de los judíos y nunca llegado, muchos y diversos lugares de la Sagrada Escritura, así del Éxodo y Deuteronomio, como de David y de otros muchos profetas, que por evitar demasiada prolijidad y otros respectos no se citan, sin querer como hombre ciego y sin luz salir de las tinieblas y obscuridad de su creencia, ni persuadirse a la inteligencia verdadera de las dichas profecías y espíritu de ellas, que daba vida, sino a la letra muerta de ellas, como en particular con cuidado y celo paternal de su conversión no lo fueron declarando por la lástima que nos hacía la dureza y pertinacia con que procedía, sin querer creer ni persuadirse a creer su error y obstinación, ni sujetarse a nuestra Santa Madre Iglesia ni a que los ritos y ceremonias y sacrificios de la vieja ley habían cesado con la venida al mundo de nuestro Redentor, para redimir y salvar todas las gentes, de más de que en parte le había de convencer la consideración de su abatimiento, y de todos los judíos y cuán desparecidos y desventurados los pocos que son, andan por el mundo, cumplidas en ellos las maldiciones que Dios, por su incredulidad, les había echado. Ítem.
que no creyendo el dicho Luis de Carvajal, como no creía, en Cristo nuestro Señor, hacía burla de los santos sacramentos que había dejado instituidos en su iglesia y excluyendo todo aquello y negando la confesión vocal, se confesaba a solo Dios, haciendo risa y donaire de que en la hostia consagrada y enmohecida estuviese su precioso y verdadero cuerpo, llamándole nombres ajenos y extraños a su divinidad y humanidad santísima y otros a Nuestra Señora, indignos de su dignidad. Afirmando que el verdadero bautismo era el de la circuncisión que había mandado Dios a Abraham, mediante la cual los hombres se habían de salvar y no de otra manera, como él lo había hecho en esta Nueva España, debajo de una palma, circuncidándose con unas tijeras, de que había llegado a punto de perder la vida, que con mucha paciencia sacrificaba a Dios por ser en ejecución y guarda de sus preceptos y en odio mortal de Cristo nuestro Señor, de quien nunca se hartaba de blasfemar con injurias notables y escandalosas, llamándole de embaidor, nacido entre pastores de discípulos, no reyes, príncipes ni señores, sino gente baja y vil, ahorcado, hechicero, puesto en cruz entre ladrones, ignorante, que no había sabido responder a preguntas de Pilatos, y ser la figura espantable que vio Daniel, Christi nomine invocato. Fallamos. Atentos los autos y méritos del dicho proceso, el dicho promotor fiscal, haber probado bien y cumplidamente su acusación según y como probarle convino, damos y pronunciamos su intención por bien probada, en consecuencia de lo cual que debemos declarar y declaramos el dicho Luis de Carvajal, haber sido y ser hereje judaizante, apóstata de nuestra santa fe católica, fautor y encubridor de herejes judaizantes, ficto y simulado confitente, impenitente, relapso, dogmatista pertinaz y por ello haber caído e incurrido en sentencia de excomunión mayor, y estar de ella ligado y en confiscación y perdimiento de todos sus bienes, los cuales mandamos aplicar y aplicamos a la Cámara y Fisco Real de SM y a su receptor en su nombre, desde el tiempo que comenzó a cometer los dichos delitos de herejía, cuya declaración nos reservamos y que debemos de relajar y relajamos la persona del dicho Luis de Carvajal, a la justicia y brazo seglar, especialmente al licenciado Vasco López de Viveró, corregidor de esta ciudad, al cual rogamos y encargamos como de derecho mejor podemos, se haya piadosamente con él. Y declaramos los hijos e hijas del dicho Luis de Carvajal y sus nietos, por línea masculina, ser inhábiles e incapaces, y los inhabilitamos para que no puedan tener ni obtener dignidades, beneficios ni oficios, así eclesiásticos como seglares, ni otros oficios públicos o de honra, ni poder traer sobre sí ni sus personas, oro, plata, perlas, piedras preciosas ni corales, seda o chamelote, ni paño fino, ni andar a caballo, ni traer armas, ni ejercer, ni usar de las otras cosas que por derecho común, leyes y pragmáticas de estos reinos e instituciones y estilo del santo oficio, a los semejantes inhábiles son prohibidas. Y por nuestra sentencia definitiva, juzgando así, lo pronunciamos y mandamos en estos escritos y por ellos. El doctor Lobo Guerrero. El licenciado D. Alonso de Peralta Mo. D. Juan de Cervantes, rúbrica. Sentencia del corregidor. En la Ciudad de México, domingo 8 días del mes de diciembre de 1596 años, estando en la plaza mayor de ella, en las casas del Cabildo, haciéndose y celebrándose auto público de la fe por los señores inquisidores apostólicos de esta Nueva España, fue leída una causa y sentencia contra Luis de Carvajal, reconciliado que ha sido en este santo oficio, que está presente, por la cual se manda relajar a la justicia y brazo seglar, por relapso, impenitente pertinaz. Y vista por el licenciado Vasco López de Viveró, corregidor de esta dicha ciudad por SM. La dicha causa y sentencia y remisión fecha, y la culpa que resulta contra el dicho Luis de Carvajal, y que se le entregó personalmente, pronunció contra él estando sentado en su tribunal, a donde para este efecto fue llevado, la sentencia del tenor siguiente. Fallo. Atento la culpa que resulta contra el dicho Luis de Carvajal, que lo debo de condenar y condeno a que sea llevado por las calles públicas de esta ciudad, caballero en una bestia de albarda y con voz de pregonero que manifieste su delito, sea llevado al tianguis de ese Hipólito, y en la parte y lugar que para esto esté señalado, sea quemado vivo y en vivas llamas de fuego, hasta que se convierta en ceniza, y de él no haya ni quede memoria. Y por esta mi sentencia definitiva juzgando así lo pronuncio y mando. El licenciado Viveró.
Ejecución de la sentencia. En la Ciudad de México, el dicho día, mes y año dicho, en cumplimiento de la dicha sentencia, estando el dicho Luis de Carvajal encima de un caballo de enjalma, fue llevado por las calles acostumbradas con voz de pregonero, que manifestaba su delito, y por el camino fue con demostración de haberse convertido y tomó en la mano un crucifijo, y dijo algunas palabras por las cuales se entendió haberse convertido y arrepentido. Por lo cual, habiendo llegado al brasero que está en el tianguis de San Hipólito, le fue dado garrote hasta que murió naturalmente, a lo que pareció, y le fue puesto fuego hasta que su cuerpo quedó ardiendo en vivas llamas para que fuese hecho ceniza. Siendo presentes por testigos Baltasar Mexías Almerón, alguacil mayor, Pedro Rodríguez Juan de Budía y Francisco de Benavides, sus tenientes, y otras muchas personas. Ante mí, Alonso Bernal, escribano público. Fin de cita. Queda muy claro. Por el momento es todo. Héctor Rosales te agradece por escuchar este audio. Si crees valioso este contenido, no dudes en recomendarlo e invitar a más personas a que se suscriban. Con un donativo al mes sin monto mínimo, toda persona interesada puede recibir regularmente nuestros audios e ir aprendiendo en este aula sin muros. Número clave Banco Azteca 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Puedes enviarme un WhatsApp al teléfono 55 60 78 99 28 o a mi correo electrónico h.rosales@gmx. Letra S, para dudas o inscripción. Gracias, que Dios los bendiga y seguimos.